Bienvenidos al Laboratorio de Química Orgánica 2. Hoy llevaremos a cabo la práctica de síntesis de salicilato de metilo. Mi nombre es Carolina Santiago Dugarte y soy docente de la carrera de Biotecnología. Para llevar a cabo esta práctica es necesario utilizar como reactivos el ácido salicílico, que seguramente ya lo habrán escuchado en otro tipo de reacciones, pues es utilizado como materia prima para la síntesis de la aspirina, es decir, del ácido acetil salicílico. El ácido salicílico es obtenido de una especie vegetal, de allí llamada Salix, de ahí su nombre entonces de ácido salicílico. Este es un sólido blanco que lo haremos reaccionar con metanol. El metanol en esta reacción, aparte de ser un disolvente orgánico, también será partícipe dentro de la reacción. Si se fijan, el metanol es el alcohol más pequeño dentro de nuestra escala de grupos funcionales alcoholes, pues está constituido por un solo átomo de carbono. El metanol, entonces, cuando reacciona como buen grupo OH, es decir, alcohol, reacciona con un ácido carboxílico, vamos a crear un producto llamado éster. Para poder que esta reacción ocurra, porque no es una reacción espontánea, necesitamos adicionar un medio ácido. El medio ácido que vamos a utilizar es el ácido sulfúrico concentrado, es decir, un ácido diprótico. Asimismo, necesitamos someter la mezcla de reacción a calentamiento durante mínimo 1 hora aproximadamente en el respectivo sistema de reflujo. Transcurrido este tiempo, habrá entonces sucedido la reacción de sustitución nucleofílica acílica entre el metanol y el ácido carboxílico, de tal manera que formaremos el respectivo éster. En este caso, se formará entonces el salicilato de metilo. Antes teníamos entonces el grupo OH, ahora tendremos el grupo, en lugar de ácido carboxílico, el respectivo grupo éster. El salicilato de metilo, previamente, antes de hacer la síntesis, usualmente se obtenía a través de la destilación del azúcar de algunas especies vegetales. De allí también denominado gaulteria o aceite de gaulteria, debido a que era una de las fuentes principales de extracción. Es utilizado ampliamente el salicilato de metilo en diferentes formas farmacéuticas, ya sea como cremas, ungüentos, lociones, para aliviar los dolores musculares y estimular el flujo sanguíneo de los capilares. También es utilizado en la industria farmacéutica como una especie de antiséptico utilizado en el tratamiento de la gingivitis y estomatitis. También en la industria de los alimentos se utiliza en gomas y en la preparación de chicles o caramelos debido a el sabor similar que tiene con la menta. El salicilato de metilo se presenta como un líquido incoloro, viscoso, de un olor dulce y característico. Cuando podamos obtener el salicilato de metilo, entonces llevaremos a cabo los objetivos o podríamos ejecutar los objetivos específicos planteados en nuestra guía práctica, de tal manera que podamos complementar el objetivo general, que es la síntesis del producto final. Entre uno de los objetivos específicos que se deben ejecutar para poder obtener el salicilato de metilo será entonces conocer los mecanismos de reacción, es decir, cómo ocurre el proceso de esterificación. Como segundo objetivo específico importante para tener en cuenta en la práctica será determinar el porcentaje de rendimiento de la reacción. Para ello debemos entonces recordar los cálculos aprendidos en Química 1 o en Química General.
es decir, calcular el reactivo limitante y el reactivo en exceso para poder hacer el respectivo cálculo estequiométrico y obtener la masa que teóricamente deberemos obtener del producto final. La masa experimental es la masa que vamos a obtener una vez haya concluido el proceso de extracción de la síntesis. De tal manera que el porcentaje de rendimiento será la masa experimental o también llamada masa práctica entre la masa teórica, que es un valor que obtendremos cuando hagamos la respectiva relación estequiométrica reactivo limitante con el reactivo, con el producto final, salicilato de metilo, multiplicado por 100. Evidentemente, como en cualquier cálculo de porcentaje de rendimiento, debemos recordar que este no puede exceder el 100%. Por eso, la mejor manera de recordar aproximadamente, siempre la masa experimental suele ser un valor menor que la masa teórica. Cuando ya hayamos cumplido el segundo objetivo específico de nuestra práctica, finalmente será la monitorización del producto obtenido a través de cromatografía de capa fina. La cromatografía de capa fina es una técnica analítica que nos permitirá observar a través de esta capa fina la presencia o no del compuesto en estudio. Asimismo, podremos utilizar las técnicas de caracterización del compuesto. ¿A qué nos referimos con las técnicas de caracterización? Utilizar las técnicas espectroscópicas que nos permitan asegurar que el compuesto obtenido al final de la síntesis es el compuesto deseado. Es decir, vamos a utilizar como técnicas espectroscópicas el infrarrojo con transformada de Fourier para determinar las bandas de los grupos funcionales. Será sencillo porque nuestro grupo funcional del reactivo de partida o producto de partida son obviamente una banda característica del ácido carboxílico y la banda característica del OH fenólico. ¿Cómo vamos a observar la diferencia? Vamos a observar un espectro del producto inicial y un espectro del producto final, de tal manera que cuando veamos que esta banda característica ha desaparecido y ahora se encuentra, por supuesto, el enlace oxígeno-carbono, vamos a determinar entonces la desaparición del producto inicial y por ende la formación del salicilato de metilo. Por supuesto, la banda de OH fenólica se conservará en ambos espectros. Luego, para finalizar, vamos a ejecutar o a llevar a cabo el análisis de los espectros de resonancia magnética nuclear unidimensional. En este caso vamos a utilizar la protónica y esta, sin duda, será la técnica que nos permita elucidar de manera inequívoca la estructura final, debido a que esta estructura del ácido salicílico contiene el grupo OH del ácido carboxílico, por supuesto, un protón en la zona de ácidos carboxílicos a campo suficientemente bajo en el espectro de resonancia magnética nuclear de protónico y, por supuesto, en el producto final esa banda ya no existiría. Y si esa señal de protón de ácido ya no existe, sino que adicionalmente desaparece la del OH y aparece una nueva señal que deriva de los 3 hidrógenos del metilo, del éster, entonces podemos caracterizar la muestra sin ningún inconveniente. Con esto entonces vamos a dar paso a la parte experimental en la siguiente parte número 1 de nuestra práctica síntesis de salicilato de metilo. A continuación llevaremos a cabo el primer paso de la parte experimental, el cual consiste en pesar aproximadamente 5 gramos de ácido salicílico. Eso en función si el reactivo se encuentra al 100% de pureza. ¿Cómo nosotros vamos a verificar la pureza del reactivo? Vamos a observar en la etiqueta del mismo el grado de pureza. En este caso, el ácido salicílico tiene un 99,5%.
De acuerdo a los cálculos previos que se han llevado a cabo, entonces esto equivale a pesar experimentalmente 5,0251 gramos. En este momento nos encontramos en la balanza analítica, la cual, previo, debemos verificar que se encuentre equilibrada para minimizar errores experimentales en la medida. Debemos considerar que nuestra balanza debe estar ubicada en una zona inmóvil donde se eviten las vibraciones y por ende fluctúe la lectura que nosotros vamos a tomar a continuación. Abrimos una de las compuertas de la balanza, vamos a colocar, en este caso, un vidrio de reloj que nos va a ayudar, por supuesto, a hacer la base firme donde vamos a colocar el sólido y a su vez el papel filtro. El papel filtro o papel encerado que nos puede permitir hacer una mejor trasvase del sólido al envase donde va a ocurrir la reacción, es decir, el balón de reacción. Para que este peso no interfiera en la medición experimental, luego de colocar dichos objetos dentro de la balanza, cerramos la compuerta y luego vamos a presionar la tecla de tarar. Cuando ya se ha colocado la lectura totalmente en cero, vamos ahora a continuación a abrir el reactivo y a pesar los respectivos gramos que hemos calculado inicialmente. En función de la cantidad que se desea pesar, se requiere tener mucho cuidado para evitar sobrepasar el límite de la pesada. En este momento tenemos aproximadamente 1,23 gramos, nos falta un poco más, así que podemos colocar sin tener tanta consideración de equívoco porque falta pues suficiente cantidad todavía para alcanzar el valor deseado. Ya llevamos aproximadamente 4,48 gramos. Como ya estamos próximos, el consejo que doy a continuación es colocar o dar golpes ligeros en la espátula para poder ir poco a poco observando cómo va aumentando la masa que deseamos alcanzar. Cuando deje de fluctuar, continuamos entonces agregando poco a poco. La sensibilidad de nuestra balanza analítica abarca aproximadamente 4 decimales, lo cual nos favorece para hacer unos buenos cálculos de porcentaje de rendimiento. Cerramos el reactivo para evitar su contaminación o en todo caso que pueda ganar humedad propia del ambiente. En este momento tenemos un valor aproximado de 5,02 y fluctúa normalmente las últimas decimales de nuestra balanza. Esperemos que se estabilice por completo. Hemos pesado un aproximado de 5,02, 65 gramos. Es decir, tenemos una ligera variación en las últimas dos cifras. Eso se considera como parte del mínimo de error experimental que podemos nosotros tener en la realización de la práctica. De todas formas, al final, cuando hacemos el respectivo cálculo del rendimiento de la reacción, debemos colocar el valor tal cual experimental que hemos obtenido. En este momento, abrimos una de las compuertas con mucho cuidado y procedemos a trasvasar todo el sólido pesado en el balón de reacción. Apagamos la balanza y nos dirigimos ahora a la sorbona. Para disolver el ácido salicílico que hemos pesado anteriormente, es necesario llevar a cabo este paso en la sorbona. Para ello es necesario encenderla, le damos al switch y así evitaremos cualquier inhalación de gases o vapores que se puedan derivar de la sustancia que vamos a utilizar. Para mayor comodidad, en función de su estatura,
previendo por supuesto cualquier gas que usted pueda inhalar, vamos en función subir la respectiva campana protectora o capa protectora inicial, y para hacer el trasvase del sólido al balón de reacción nos vamos a apoyar. Fíjense, tenemos un balón de reacción de 100 ml. Para colocar el sólido pesado nos vamos a ayudar con un embudo de filtración por gravedad cuyo cuello es corto y adicionalmente su embudo es suficientemente ancho para que pueda pasar el sólido pesado. A continuación entonces vamos a trasvasar con la ayuda del papel en el cual llevamos a cabo la pesada, y luego lo vamos a colocar en el embudo. Daremos ligeros golpes para que logre caer al fondo del balón de la reacción. Para procurar limpiar el embudo de filtración que contiene aún sólido del ácido salicílico, nosotros vamos a disolverlo con los 15 ml que hemos medido anteriormente de metanol. Recuerden, el metanol es el disolvente orgánico que vamos a utilizar para disolver el ácido salicílico. Vamos colocando a través de las paredes poco a poco del embudo de filtración, y así limpiamos las mismas paredes del contenido de sólido que pudo haber quedado luego de trasvasarlo. Vamos a procurar hacer movimientos suaves para procurar disolver el ácido salicílico en dicho disolvente orgánico. Podemos apoyarnos con nuestra palma de la otra mano, bien, y servimos de apoyo para dar giros suaves. Cuando ya tengamos el sólido blanco disuelto, vamos a agregar poco a poco los 2 ml de ácido sulfúrico concentrado. Procuramos que la sorbona siempre tenga papel para que pueda en todo caso absorber cualquier sustancia, líquido, corrosivo que pueda dañarla. El ácido sulfúrico, como bien saben, es una sustancia lo suficientemente corrosiva y debemos manejarla con mucho cuidado. Tenemos a mano entonces el líquido incoloro, que es el ácido sulfúrico, y tenemos nuestra pipeta graduada de 12 ml. Colocamos la propipeta o auxiliar de pipeta en la parte superior, siempre procurando que la lectura nos quede lo más amigable posible, de tal manera que podamos enrasar correctamente la pipeta graduada. Normalmente vamos a colocar un volumen mayor a la línea a la cual queremos llegar, para luego enrasar correctamente. Recuerden que debemos evitar errores por paralaje, es decir, procurar que el menisco quede en la línea correcta de la medición. Cuando ya tengamos los 2 ml medidos correctamente, de forma muy cuidadosa vamos a ir expulsando gota a gota a través de las paredes del balón de reacción. Colocamos de manera poco a poco o lentamente el ácido sulfúrico para evitar un sobrecalentamiento de la mezcla de la reacción. Recuerden que el ácido sulfúrico generalmente, como todo ácido, pues puede generar reacciones exotérmicas, es decir, que liberan temperatura o calor.
Tomamos el balón con debida precaución y vamos a observar al colocarlo en nuestra palma izquierda, si es que son ustedes derecho, van a notar que las paredes del balón de reacción ha calentado suficientemente. Agitamos y como pueden observar, a través de las paredes del balón de reacción se ha formado una especie de sólido, un sólido insoluble al haber añadido el ácido sulfúrico concentrado. Cuando buena parte de dicho sólido lo podamos disolver con solo la agitación manual, procederemos entonces al siguiente paso, que es iniciar el reflujo de la mezcla de reacción. Bueno, a continuación vamos a realizar el reflujo de la mezcla de reacción. Para ello debemos hacer el respectivo montaje. Necesitamos una manta de calentamiento, bien. Luego necesitamos también un soporte universal, la pinza que va a sujetar nuestro balón de reacción y luego el condensador que será conectado finalmente al balón de reacción. La mezcla de reacción la tenemos, como ya habíamos visto en los pasos anteriores, en el respectivo balón de reacción. Para poder evitar la sobreebullición de la mezcla de reacción producto de la hora de calentamiento y la alta temperatura a la cual será sometido, debemos añadir unas 2 a 4 piedras de ebullición. Las piedras de ebullición, debido al material poroso que están conformados, evitará entonces la sobreebullición de la mezcla. Recordando que el punto de ebullición del metanol es aproximadamente 64,7 grados centígrados, pues queremos evitar que se formen productos colaterales o en su defecto se perjudique el producto final. Movemos hacia un lado el vaso de precipitado que nos sirvió de soporte y vamos a colocar, a sujetar, mejor dicho, el balón de reacción con la respectiva pinza. Bien. Nos aseguramos que quede lo suficientemente sujeta y luego, esto simplemente moviendo la llave lateral. A continuación, vamos a procurar que el balón haga contacto con la base de la manta de calentamiento. Lo bajamos un poco, nada más, y aseguramos que la llave quede bien sujeta al soporte universal para evitar que tenga ligeros movimientos cuando hagamos la instalación del condensador. Antes de nosotros colocar directamente el condensador al balón de reacción, es preciso, cuando trabajamos con material de vidrio que es esmerilado, colocar una pequeña cantidad de parafina para lubricar las paredes del material esmerilado. ¿Para qué colocamos esta lubricación? Para evitar, por supuesto, que producto del calentamiento, de la reacción que está ocurriendo, las paredes, tanto de la conexión del condensador como del balón de reacción, queden pegaditas, es decir, que queden adheridas, bien, y sea entonces complicado poder quitarlo finalmente. Cuando nos aseguramos que el condensador ha encajado perfectamente con el balón de reacción y que quede lo más paralelo posible, sujetamos entonces con la ayuda de la llave al soporte universal. ¿Cómo vamos a procurar que quede lo más vertical posible el sistema de calentamiento o sistema de reflujo? Podríamos comparar o haciendo, digamos, alguna perspectiva de qué tan paralelo está el soporte universal con respecto al condensador, de tal manera que quede, digamos, lo más paralelo posible. En todo caso, podríamos mover ligeramente un poco la llave que sujeta al condensador y lo más importante es que quede bien encajado, es decir, bien adherido el condensador del balón de la reacción. Cuando ya nos aseguramos que eso sucede, entonces debemos conectar la manta de calentamiento, encendemos el switch y vamos a ajustar
la temperatura que necesitamos. Como estamos trabajando con el metanol, que es un disolvente orgánico de bajo punto de ebullición, vamos a trabajar con números redondos, un aproximado de 65 grados. Vamos a ajustar entonces nuestra manta de calentamiento a un valor, digamos, aproximado a 70 grados centígrados. Bien, ajustamos. Y en principio, entonces, en unos minutos deberíamos observar el burbujeo o borboteo propio del proceso de ebullición. Luego de este proceso de reflujo, vamos a esperar aproximadamente 1 hora para que la reacción ocurra sin ningún inconveniente. Recordemos que esta reacción debe ocurrir en medio ácido y bajo altas temperaturas, es decir, bajo calentamiento durante al menos 1 hora. Entre mayor tiempo nosotros tengamos la mezcla de reacción en el sistema de reflujo, favorecerá la producción del salicilato de metilo, es decir, nuestro porcentaje de rendimiento será mayor. Luego de esto, simplemente esperamos, como dije hace unos minutos, que ocurra el proceso de ebullición. Si demora un poco, entonces subimos un poco más la temperatura de la manta de calentamiento. Finalmente, luego vamos a esperar para hacer el proceso de extracción final. Para finalizar la síntesis de salicilato de metilo, una vez transcurrida la hora bajo el reflujo de la mezcla de reacción, esperamos, por supuesto, a que enfríe lo suficiente para hacer el respectivo desmontaje del sistema de reflujo. Luego de ello, ya tenemos entonces la mezcla cruda de reacción y la vamos a verter en un vaso de precipitado preferiblemente. Vamos a hacerlo con cuidado, evitando en la medida posible que las piedras de ebullición caigan en el vaso de precipitado. Si llegaran a caer, simple y llanamente con la ayuda de la espátula las vamos a retirar. Desde el momento que se hace el desmontaje, podemos ya percibir el olor dulce del salicilato de metilo. Para poder lavar las paredes internas del balón de reacción, es necesario entonces agregar el disolvente orgánico, que en este caso será diclorometano. Recordemos que el diclorometano es una sustancia volátil y debemos entonces trabajarlo de manera rápida para evitar perder ml de dicho disolvente. Lo movemos y agitamos alrededor del balón de reacción para arrastrar, limpiar las paredes internas del mismo. Repetimos la operación. Recuerden que cada una de estas es de aproximadamente unos 10 ml para asegurar que todo el salicilato de metilo pueda disolverse en el respectivo diclorometano. Limpiando el balón podemos minimizar la cantidad de salicilato de metilo perdido por efecto de cantidades o trazas que hayan quedado retenidas en el respectivo balón de reacción. Luego de haberlo lavado, lo apartamos, por supuesto, y ya tenemos entonces en nuestro vaso de precipitado la mezcla cruda de reacción y el diclorometano, las dos porciones que han sido lavadas. Ahora mismo vamos a agregar la porción de hielo o en su defecto de agua helada para poder crear, por supuesto, la bifase que vamos a separar en el respectivo embudo de decantación. Adicionamos entonces la cantidad de agua y vamos a observar una turbidez que se va a generar en la capa orgánica. La turbidez que se origina es producto de la insolubilidad que tiene el salicilato de metilo en agua. Evidentemente vamos
a observar la formación de dos fases, y las dos fases son producto de la insolubilidad que hay entre el agua y el respectivo diclorometano. Teniendo esto entonces listo en el vaso de precipitado, vamos a trasvasar esta mezcla al embudo de decantación. Siempre debemos asegurar que la llave esté lo suficientemente suave, sea amigable para poder mover, abrir y cerrar la llave del embudo de decantación. Recordemos que para poder asegurarnos de que el embudo se encuentra cerrado, esta posición de la llave debe ser paralela a la base en la cual nos encontremos. Adicionamos entonces la mezcla. Esta es una mezcla conformada por una capa acuosa y por supuesto la capa o fase orgánica. Vamos a realizar el primer lavado a la mezcla o crudo de reacción. Con mucho cuidado sacamos el embudo del aro metálico, apartamos el soporte universal, ajustamos la tapa, el tapón al embudo de decantación y con la técnica respectiva. Si usted es derecho, entonces va a tener la tapa o el tapón del embudo en su palma de la mano derecha. Lo inclinamos y comenzamos a hacer los respectivos movimientos con el embudo de decantación. Lo agitamos fuertemente para procurar que con el diclorometano podamos extraer todo el salicilato de metilo que se ha originado. Abrimos la llave del embudo de decantación para liberar los gases que se han formado producto de la presión interna del embudo de decantación. Lo destapamos con mucho cuidado y vamos a colocarlo en el aro metálico. Esperamos que ocurra un ligero reposo para, por supuesto, esperar que las dos fases puedan separarse de la manera más adecuada. ¿Cuál es la fase que nos interesa? Buena pregunta, porque tenemos una fase acuosa y una fase orgánica. Recuerden que la densidad del agua es de 1 gramo sobre mililitro y la densidad del diclorometano es de 1,33 gramos sobre mililitros, es decir, es una densidad mayor. Significa que de las dos fases que se han formado en nuestro embudo de decantación, la fase orgánica es la fase inferior, es decir, la que se encuentra en la parte baja del mismo. Como en ella, en esa fase orgánica diclorometánica, se encuentra nuestro salicilato de metilo, la vamos a extraer. Para extraer, vamos a hacer uso de otro vaso de precipitado limpio. Acercamos para que sea más amigable, por supuesto, el proceso de separación. Ajustamos el tallo de nuestro embudo de decantación a la pared del beaker o del vaso de precipitado y vamos entonces a observar poco a poco cómo ocurre entonces la respectiva separación de los dos líquidos inmiscibles. Recuerden, en este caso las dos fases son incoloras, pero aún así podemos percibir cuál es la fase de interés, es decir, la fase orgánica. Al principio podemos abrir la llave lo suficientemente para que salga el líquido rápidamente, pero cuando ya esté próximo el borde que separa ambas fases, entonces allí por supuesto vamos cerrando poco a poco para evitar que fase acuosa pueda entonces contaminar, entre comillas, contaminar la fase orgánica que estamos separando. Esperamos un poco más. Y luego lo hacemos muy lentamente para asegurar que no pase agua a través de dicha separación.
se puede percibir a priori el olor característico de aceite de galuteria. La fase acuosa es totalmente inútil, por lo tanto la vamos a desechar. De ella no necesitamos absolutamente nada, entonces vamos a vaciar, vamos a desocupar nuestro embudo de decantación. Recordando que nuestra reacción se hizo en medio ácido, necesitamos neutralizar. Para poder neutralizar nuestra fase orgánica, nosotros necesitamos, por supuesto, utilizar una solución básica. En este caso, vamos a utilizar una disolución de bicarbonato de sodio al 5%. Dicha solución básica ya fue preparada previamente. Bien, recuerden el 5% masa volumen. Para ello, entonces, vamos a adicionar nuestra fase orgánica nuevamente al embudo de decantación, recordando, teniendo en cuenta que debe estar nuevamente cerrado. Adicionamos. Y vamos ahora a agregar aproximadamente unos, puede ser entre 10 a 15 ml de una solución de bicarbonato de sodio al 5%. Hacemos el mismo procedimiento, tapamos, ajustamos lo suficientemente bien para evitar que se derrame el contenido, apartamos el soporte universal, ajustamos el tapón con nuestra palma derecha, vamos a agitar y a inclinar ligeramente el embudo de decantación. Como se origina cierta presión debido a la mezcla, liberamos gases, entonces abriendo el embudo. Podemos nuevamente hacer el procedimiento para asegurar que estamos neutralizando. Abrimos y se escucha, por supuesto, la liberación de gases. Llevamos el embudo nuevamente a la posición vertical, lo colocamos en el aro metálico para asegurarnos de que pueda estabilizarse ambas fases. Lo siento. Y simple y llanamente quitamos el tapón, que estaba muy ajustado, por cierto. Esperamos entonces que ambas fases puedan estabilizarse lo suficiente para poder observar la nitidez entre ambas y poder realizar la respectiva separación. Ahora vamos a esperar unos segundos. Y vamos entonces a colocar nuestra fase orgánica, que es nuestra fase de interés. Nuestra fase de interés en un nuevo vaso precipitado que esté limpio. Muy importante, ¿bien? Si se fijan, después de colocar el bicarbonato de sodio, ya se observa cómo se encuentra presente el líquido viscoso en nuestra fase orgánica, es decir, el salicilato de metilo. Fíjense, la fase superior es la fase acuosa básica, bien, en principio ya debe estar neutralizada porque extrajo las trazas de ácido sulfúrico que habíamos utilizado, y en la fase inferior se encuentra la capa orgánica. Ajustamos entonces y abrimos el embudo. En este momento estamos entonces separando la fase de diclorometano y la fase acuosa. Nuevamente estamos usando el mismo disolvente, es decir, diclorometano, y por tanto este se encuentra en la parte inferior del embudo de decantación. Cuando ya estemos próximos, disminuimos la rapidez con la que sale el líquido a través del embudo de decantación.
Al hacer una adecuada separación, estamos ganando, digamos, más producto de la masa experimental del salicilato de metilo. Por tanto, nuestro porcentaje de rendimiento aumentaría. Finalmente, como es inevitable que en el proceso de separación no se haya o que no haya un cierto contenido de trazas de agua, vamos entonces a agregar una pequeña cantidad, si queremos pesarlo, serían 200 miligramos de sulfato de sodio anhidro. El sulfato de sodio anhidro es un agente desecante, es la sal deshidratada, es decir, anhidra. Se va a encargar entonces esta sal de absorber las trazas de agua que estén contenidas en nuestra capa orgánica. Para eso, entonces, adicionaremos una pequeña cantidad. En nuestra guía práctica dice 200 miligramos. No es necesario pesarlos. De todas maneras, siempre se coloca un valor referencial para que usted lo tenga en consideración. Simple y llanamente colocamos una pequeña cantidad en la base. Por supuesto, esta quedará en la base del vaso precipitado y se encargará de absorber las posibles trazas de agua que estén contenidas en nuestra capa de diclorometano. Esperamos unos segundos y luego de transcurrido unos segundos, es decir, mientras ocurre la hidratación de esa sal, entonces vamos nosotros a, por otro lado, colocar nuestro embudo de filtración por gravedad para eliminar las trazas del sulfato de sodio hidratado. Desocupamos el embudo de decantación, lo colocamos hacia un costado con mucho cuidado. En nuestro soporte universal que contiene nuestro aro metálico colocamos nuestro embudo de filtración por gravedad y vamos a colocar el papel filtro. El papel filtro usualmente debe ser del mismo tamaño del embudo que estamos utilizando. Este papel filtro ha sido prácticamente, como hicimos en la práctica anterior de quitina, ha sido doblado o ha sufrido varios dobleces para procurar que el mismo quede acanalado y que, como la filtración por gravedad es más lenta, podamos entonces aumentar la velocidad de filtración. Bien. Colocamos allí, bajamos un poco para ajustarlo al vaso precipitado que recibirá finalmente la capa orgánica que contiene el salicilato de metilo sin trazas de agua. Como este es el envase, el vaso de precipitado que contendrá el salicilato de metilo, es preciso pesarlo previamente. Esta masa ya está tomada y ya está pesada, mejor dicho, y ya fue anotada. Luego, por supuesto, se les dará el valor para que por diferencia podamos obtener la masa del producto final, es decir, la masa experimental del salicilato de metilo. Lo ubicamos justo debajo del embudo, esperamos unos segundos más para que el sulfato de sodio se siga hidratando y finalmente haremos una filtración por gravedad para eliminar dicha sal hidratada. Usualmente se aconseja esperar unos 3 minutos, máximo 5 minutos. Eso siempre dependerá de la cantidad que se estima que contiene de agua, bien, nuestra fase orgánica. Usualmente, cuando hay suficiente cantidad de agua, ese sulfato de sodio que habíamos colocado suele endurecerse lo suficiente producto de haber absorbido el agua que contenía la capa orgánica. Se puede observar a simple vista la turbidez de la fase orgánica
y es producto, por supuesto, del salicilato de metilo que contiene. Adicionalmente, aunque es un ensayo cualitativo, podemos percibir su presencia por el olor característico. Procedemos a la filtración por gravedad con el objeto de eliminar el sulfato de sodio, que es el agente desecante. Fíjense cómo en el fondo del vaso queda adherido el sólido. Eso nos indica que ha eliminado trazas o contenido de agua presente en la capa orgánica. La filtración ha ocurrido de manera óptima, rápida. Finalmente nos queda solo indicarles que necesitamos que este disolvente se evapore. Cuando ya este disolvente se evapore, hablamos del diclorometano, entonces nuevamente se pesará el vaso de precipitado para conocer la nueva masa, de tal manera que la masa final menos la masa inicial de este vaso precipitado nos dará la masa experimental del salicilato de metilo, y finalmente cumpliremos el segundo objetivo de nuestra práctica, que es el cálculo del porcentaje de rendimiento. Una vez que ya tengamos el salicilato de metilo puro obtenido, pues de manera que ya se le haya eliminado el disolvente orgánico, podemos entonces hacer los respectivos análisis con los espectros de infrarrojo y de resonancia magnética nuclear protónico. Esto es todo por ahora y espero que hayan podido comprender la síntesis de salicilato de metilo.